iniciar con una oración. Te damos gracias, nuestro buen Dios, que nos concedes un martes más estar aquí, porque deseamos conocerte mejor, profundizar en las maravillas de Cristo que en tu santa palabra encontramos. Y lo primero que pedimos entonces es que tu Santo Espíritu nos capacite, que tengamos entonces un corazón dispuesto, que recibamos esa iluminación, porque tu palabra misma nos dice que ella es como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y este camino de la vida está oscuro, lleno de errores y pecados, y te alabamos porque tú a los tuyos nos has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable, y queremos entonces glorificarte y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hoy no vamos a tener quiz, vamos a empezar de una vez con la clase. Si tengo bien, vamos por la clase número 9, ¿verdad? ¿Sí? Quería explicar con respecto a este curso cómo es que lo queremos dar en esta ocasión, porque se ha dado en otras ocasiones. El curso es Doctrina Cristiana y se llama La Ley y el Evangelio. Nosotros necesitamos eventualmente poder entender por qué ambas cosas son necesarias. Cualquier desbalance entre esto traerá problemas, ¿sí? Nosotros lo vamos a ver cómo, pero de eso se trata. Entonces, estamos estudiando un catecismo. Recordamos que un catecismo es una manera de estudiar la doctrina cristiana a través de preguntas y respuestas. Y entonces vamos por la pregunta 25. Pero antes habíamos hablado de la fe. Y decíamos, bueno, pero usted no puede simplemente tener fe, tiene que tener fe en algo, y esa fe tiene que poder expresarse, porque tenemos que combatir la tendencia de que la gente piensa que fe es un sentimiento. Y entonces dicen, uy, yo tengo mucha fe de que tal y tal cosa, pero es un sentimiento, es un anhelo, una emoción. Pero la fe verdadera debe primero llegar al entendimiento, un conocimiento específico de Dios revelado en Cristo, que yo puedo entonces entender, aceptar, y ahora sí, luego hace un efecto que abarca todas las áreas de la vida. Entonces decíamos que desde la antigüedad la iglesia cristiana ha formulado credos, es decir, cápsulas de la fe. ¿Qué es el cristiano? Bueno, inicialmente era simplemente confesar a Jesús como Señor y Salvador, y ya. Pero con el paso de los tiempos se veía que había quienes confesaban a Cristo como Señor y Salvador, pero no eran cristianos. Había que añadir algo más. ¿Qué más tenemos que saber además de eso? De un asentimiento de ciertas verdades. Y entonces se fueron formulando los credos que contienen artículos esenciales de la fe. Y recuerdan que habíamos visto, eso es de pasado, pero para recordar qué era la ortodoxia y por qué es tan importante. Y así es como identificamos las herejías, lo que se sale de la ortodoxia. Entonces habíamos visto que uno de los primeros redacciones de cápsulas de confesión de fe es el credo llamado apostólico. Y lo habíamos leído y decíamos que el credo está dividido en 3 partes. Una se refiere al Padre y a la creación. La segunda al Hijo, y a la redención, y la tercera al Espíritu Santo y a nuestra santificación. Entonces estamos en la pregunta número 25 del Catecismo. Vamos hoy a tratar de ver preguntas 25, 26 y 27.
pero el énfasis va a estar en la 26, que es un tema precioso que espero que se entusiasmen conmigo aprendiéndolo. Y entonces empezamos. Bueno, ustedes lo tienen ahí, los que deseen este documento en digital me dicen, y si no lo tienen los hermanos allá, pero eventualmente ya lo mandamos a pedir en físico, eventualmente van a llegar. Entonces al que quiera obtenerlo físico lo vamos a tener a la venta en la librería. Es el Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins, que lo que es realmente el Catecismo de Heidelberg del siglo anterior, adaptado a las convicciones bautistas. ¿Qué dice? Entonces la pregunta 25 dice: ¿qué crees cuando dices creo en Dios, el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Respuesta: creo en el eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien creó el cielo y la tierra de la nada. Esa frase de la nada suele decirse en latín ex nihilo. Y todo lo que en ellos hay, quien asimismo los sustenta y gobierna por su eterno consejo y providencia. Creo que este Dios es mi Dios y Padre, por causa de Cristo. Por lo tanto, confío y descanso en Él, de tal manera que no dudo que proveerá todo lo necesario, tanto para mi alma como para mi cuerpo. Además, encaminará para mi salvación cualquier mal que Él envíe sobre mí en esta vida difícil, porque Él puede hacerlo, pues es Dios Todopoderoso, y también porque está dispuesto a hacerlo, pues es un Padre munificente, dice ahí. Y esa palabra es digna de que se busque, debería dejárselas de tarea más bien, pero significa muy generoso. Entonces, quisiera, lo que nosotros hacemos es eso que respondimos, entenderlo, porque lamentablemente hasta las cosas buenas, por nuestra negligencia o por causa de nuestro pecado, pierden su efectividad. Entonces un credo tan útil como este, que tiene 12 artículos de fe, terminó siendo un simple espacio en la misa para decir una repetición: creo en el Padre, sin pensar, sin analizar qué estás diciendo. Por eso le decía yo a muchos que saber el credo es hasta un medio de evangelización a los católicos, porque ellos lo recitan en todas las misas, pero no le ponen ni atención ni lo están entendiendo. Pero podemos, ya que coincidimos en eso, usarlo para decirlo. Y usted lo dice en cada misa. Por ejemplo, la parte que yo uso es la que dice, y vea lo que dice, después de que usted dice que Jesús fue concebido del Espíritu Santo, de la Virgen María, que padeció y fue sepultado, que resucitó, pero después dice, y vendrá. ¿Está usted preparado para cuando Él venga? Y eso nos ayuda a evangelizar. Pero bueno, vamos con la parte del Padre, y estamos viendo aquí. Entonces, como solemos hacer, nada más vamos a leer unos cuantos versículos que apoyan esta respuesta que hemos dado sobre Dios creador. ¿Quién puede leerme Génesis 1, 2? Byron. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Uno de los ejercicios que también debemos hacer constantemente, según habíamos visto sobre el Dios Trino, es en la Escritura estar anotando y revisando cómo nos habla constantemente del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y aquí en este acto creador nos dice que Dios crea y que el Espíritu Santo está ahí. Pero eso lo conectamos con Juan 1:1 y dice que el Verbo fue el que creó todas las cosas. Todas esas cosas necesitamos analizarlas y unirlas en esta verdad de el Dios Trino. Salmo 33:6. Mauricio. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces nos da
una verdad que debemos creer. Es por su palabra que fueron creadas las cosas. Hoy en día muchos, y sobre todo es un liberalismo, pero se va permeando, quieren hacer una especie de conciliación con lo que supuestamente la ciencia ha probado, pero eso no es probado, la evolución, y quisieran pensar que las cosas llegaron a suceder de otra manera. Nosotros lo que tenemos en la Escritura es que fue creado por la palabra de Dios. Job 33:4 nos dice algo al respecto también de la creación. ¿Sí, mi hermano? El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Bien, qué lindo es ese versículo, ¿verdad? El Espíritu Santo está incluido en la creación, pero luego cuando nos habla del soplo, ¿a qué nos recuerda? A la creación específica de Adán, porque Dios hizo todo por su palabra. La Biblia dice, y dijo Dios. Pero cuando llegó al hombre, ya no fue igual la creación, sino que Él lo forma y luego dice, sopla en él. No es la misma clase de vida la que tienen los animales y las plantas, aunque el paganismo nos quiera hacer pensar que todo es uno, que todos somos iguales. No, el ser humano es creado diferente. Es creado, como acabamos de leer, el soplo de Dios está ahí. Eso es lo que nos caracteriza, que llevamos la imagen de Dios. Hechos 4:24. Mauricio. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Bien, aquí tenemos una lección importante. Esa es una oración de la primera iglesia, de la iglesia allá en Jerusalén. Y si ustedes prestan atención, las oraciones incluían esa realidad de que estamos dirigiéndonos al Dios que creó todo. Es un modelo para nosotros seguir. ¿Cómo ora usted? Usted sabe, sí, que Dios creó todo, pero ¿incluye usted eso en su oración? Recordarse usted mismo y decirle a Dios la grandeza de su ser que creó todo lo que existe. Lo visible y lo invisible, todo creado por su mano poderosa. Bien, y Hechos 14:15, ¿lo tiene? ¿Sí? Dice, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Amén. Y lo que estamos aquí enfrentando es al apóstol Pablo, que por haber ellos realizado milagro y sanidad, los paganos le estaban rindiendo a ellos, queriendo rendirles honores porque creían que eran dioses. Y él les habla con esa claridad. Dios les manda que dejen estas vanidades y se vuelvan al Dios que creó todas las cosas. Es importante que transmitamos eso a los niños desde que están aprendiendo a hablar. Por eso el catecismo infantil empieza por esa pregunta: ¿quién te creó? Y enseñamos al niñito desde que apenas puede hablar a levantar la mano y decir: Dios. Nosotros necesitamos contrarrestar la corriente liberal y mundana e incrédula. Y lamentablemente lo que se hace es sentar a los niños a ver fábulas que les meten verdaderas fábulas, ¿verdad? Cosas que son mentiras. Debemos inculcarles: ¿quién te creó? Constantemente, y que puedan ellos decir ¿quién? Bien. Una cita más para ir a la siguiente pregunta. Isaías 45:7. Isaías 45:7. Christopher. Que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto.
Ok. Ese nos prepara para lo que sigue. Porque vean que dice Dios, yo formo la luz y también las tinieblas, la paz y también la adversidad. No es como el Dios que muchos están creyendo. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Ahí vamos a dejar, hay más citas, pero quisiera dedicarle el resto de la lección a la pregunta 26, que es muy, muy útil. Y providencialmente, el domingo anterior, en el culto de la tarde, estuvimos tocando este tema. Nada más que vamos a profundizar un poquito en él. Tenemos que saber esto. No solo el término y saber explicarlo. Vamos a pedir a Dios que nos enseñe qué implicación tiene entender esto en nuestra vida. ¿Qué es la providencia de Dios? Bueno, primero leo la respuesta, después la explicamos. ¿Qué es la providencia de Dios? Bueno, es el poder omnipotente y omnipresente de Dios, por el cual Él sostiene y gobierna con su mano, por decirlo así, el cielo y la tierra y todas las criaturas que en ellos hay, de manera que lo que crece en la tierra, así como la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud, la enfermedad, la riqueza, la pobreza, en pocas palabras, nada sucede inconscientemente ni al azar, sino por su consejo y voluntad paternales. Entonces, lo que quiero es que quedemos hoy muy claros de que este universo y lo que ocurre no es como la gente quiere pensar, que es una guerra entre dos poderes iguales. Y lamentablemente hay muchos evangélicos que han caído en esa mentira. Yo recuerdo haber visto esas cosas que ponen, que no sé cómo le dicen, pero bueno, un dibujo en el que dibujaban supuestamente a Jesús de un lado y al diablo de otro, y estaban haciendo un pulso que decimos de fuerza. Hermano, eso es una verdadera blasfemia, porque no, o sea, y así es como la gente lo piensa, que es que el diablo a veces le puede a Dios, iba a pasar tal cosa, pero el diablo se interpuso y cosas así. Y es por una mala comprensión. Por eso es que tenemos que ir a la Escritura, que Él nos enseñe. Pero no es así. El universo no es una guerra entre dos poderes iguales. Sí vamos a tener que entender bien la providencia para nosotros pelear bien la guerra espiritual, porque existe y es inevitable la guerra espiritual. Pero por no entender lo que la Biblia enseña, los creyentes han hecho de la guerra espiritual un concepto más supersticioso que otra cosa. Supersticioso. Y entonces viven atemorizados de lo que el diablo va a hacer y le dan atribuciones al diablo que el diablo no tiene, y por eso esta doctrina nos va a ayudar tanto, la doctrina de la providencia. Quisiera que analicemos esa palabra, providencia. Providencia viene de proveer, pero se parece también a prever. Ambas están conectadas, pero no son iguales. Entonces, porque prever es ver con anticipación. En ese sentido se relaciona más con esa otra característica de Dios que le llamamos la presciencia, el conocimiento previo. En cambio, en provisión tiene que siempre igual con ver, pero es preparar, reunir todo lo necesario para un fin. Entonces empecemos por ahí. Dios tiene un fin. Nosotros no estamos dejados al azar, ni la historia de este mundo está incierta, así como para saber qué irá a pasar. No, sabemos qué va a pasar. Cuando usted entiende esto, puede llegar al Apocalipsis y no tener miedo, sino que usted sabe que usted está del lado ganador y que el Cordero vencerá y que la esposa del Cordero vencerá. Si entiende la providencia, si no, se acerca a Él de esa manera supersticiosa, porque la provisión es que Dios va a preparar todo lo necesario para su fin. ¿Cuál es su fin? Su gloria en todo lo que suceda. Y Dios entonces va a suministrar lo necesario, lo que convenga.
Bien, la primera vez que hablamos de provisión en la Biblia está en Génesis 22:8. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Génesis 22:8. Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e hijo. ¿Recuerdan el episodio, verdad? Va Abraham con su hijo. Van a ir porque Dios les dice que tienen que ir a ofrecer el holocausto. Él sí sabía lo que Dios le pidió, el joven no. Y esa es la primera vez que en la Biblia se habla de que eso que iba a suceder estaba en la providencia de Dios. Dios va a proveer. Dios va a dar lo que es necesario, lo que se necesita, Él lo va a dar. Claro, la mayoría de las personas, bueno, la mayoría no, perdón, muchas personas en iglesias conocen el término Jehová Jireh, y entonces le ponen a sus negocios Jireh porque Dios proveerá, y la gente cree que un nombre en hebreo les va a traer, no sé, algo hay raro ahí con eso, pero es realmente Dios proveerá. ¿Pero qué para proveer? No es solo lo que la gente piensa, no es solo lo material. Por ejemplo, en este caso, ¿qué proveyó a Abraham? El cordero para el sacrificio. ¿Lo proveyó quién? Dios. ¿Y quién proveyó al cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Dios. Todo viene de Él. Quitemos la idea entonces de Jehová Jireh con ese materialismo que está imperando. Una pregunta entonces que nos tenemos que hacer, y que como cristianos, si la respondemos bien, vamos a dar pasos hacia el progreso en santidad. ¿Cree usted que todo lo que Dios le manda va a colaborar para su bien? Ustedes conocen la promesa, es uno de los versículos más citados. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y qué dice el versículo 35 de Romanos 8? ¿Quién lo quiere leer? Perdón, el 31. 8:31. ¿Quién lo tiene? Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bien, esa frase, Dios por nosotros, de eso se trata, entender, mis estimados, la providencia. En latín decían Deus pro nobis. Entonces vuelvo a preguntarle, ahí hay una promesa y dice, Dios está por nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Bueno, no significa lo que la gente cree. Significa ese versículo de Romanos 3:28, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, que todo les saldrá bien o como ellos esperaban. ¿Y por qué es importante que lo entendamos? Porque esa es una de las causas del desánimo de muchos. Les hicieron creer que eso es lo que significaba, y en cuanto venga la aflicción y la enfermedad y la tragedia, se quedan sin entender qué sucedió aquí. No es que yo amo a Dios y todo tiene que ayudarme. Bueno, sí, ahí no dice todo te saldrá bien y como quieras, dice colaborará para tu bien. Y eso es lo que hay detrás. Si Dios es por nosotros, Dios es por nosotros en medio de esas circunstancias. Cuesta a veces, pero esto es, ahora vamos viendo por qué habíamos estudiado la fe antes, ¿verdad? Porque esta es una verdad que por fe vivimos. Dios está en control de todo, de todo, de todo. Bien, vamos a ver entonces, meditemos en algunos casos de la Escritura preciosos que nos van a ayudar mucho a ver qué significa esto de la providencia. Ustedes saben que hasta hay una ciudad así, que los que emigraron
los que fundaron Estados Unidos, bueno, los que fundaron no, los que llegaron de primero o algo así, pusieron a una ciudad ese nombre. Y ellos querían decir algo con eso. Dios ha provisto, proveyó lo necesario para que estemos aquí. Y las providencias no son solo lo que Dios nos da favorable, sino todo. Por eso algunos hermanos le llaman a algunas cosas providencias aflictivas. Los hermanos cubanos, por ejemplo, usted los oirá, hablan de eso, una providencia aflictiva. ¿Por qué? Porque ellos están reconociendo que eso malo que les está pasando también es providencia. Es importante, hermanos. La gente lo suele usar, sobre todo en nuestro círculo, casi que solo para lo positivo. La providencia de Dios. Pero cuando pasa algo que usted no quiere, también es la providencia de Dios. Porque si no, ¿qué es? ¿A quién le estamos atribuyendo? Entonces, veamos los casos en la Biblia. El primero que vamos a estudiar está en Job. Job capítulo 2. Yo lo quiero leer. En el capítulo 2 de Job, el versículo 10, dice así: y él le dijo, es Job hablándole a su esposa, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer si entendemos la providencia de Dios. Y recordemos entonces todo el caso. Un hombre próspero, un hombre que se llama aquí recto, un hombre que temía a Dios. Oiga cómo lo describe: y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuánto quisiera uno que a uno lo describan de esa manera? A ese hombre le vienen las aflicciones. Las aflicciones son pérdida familiar, se mueren sus hijos, pérdida económica, ruina a su hacienda. ¿Cómo responde él? ¿Y por qué él responde así? Porque él lo que dice es: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Si ustedes conocen la historia, que espero que la conozcan, saben que hay un agente del mal ahí, que es Satanás, que fue el que trajo la tragedia. Pero ustedes oyen a Job diciendo algo con respecto a Satanás. Él dice: Jehová dio, Jehová quitó. Sí, es Satanás el instigador, el que hizo todo eso. Jehová, detrás de todo y por sobre todo, Dios. Y para agravar las cosas viene lo otro, que es la aflicción física, la aflicción de salud. Por eso les decía, mis estimados, que es necesario que los creyentes esta doctrina la entendamos muy bien, porque llegará el momento. Puede ser que ustedes hoy están sanitos, se hicieron exámenes, todo anda bien, pero déjenme anunciarle, no siempre será así. Y un día van a llegar y el médico va a decir: bueno, sus exámenes salieron un poquito alterados, y comienzan los problemas. Y en ese día usted tendrá que decir y reconocer que todo viene de Dios. Viene y su salud se pierde, y al grado que ustedes saben que no era cualquier enfermedad, era una sarna maligna. Era un estado deplorable que dice que sus amigos, cuando lo vieron, gritaron, que ni lo conocieron. Hermanos, no estamos hablando de cualquier... Es un sufrimiento muy intenso el que él tenía. Y en aquel momento, porque ese es el versículo que estamos leyendo, de la persona que hubiera esperado una palabrita de aliento de su esposa. Como decimos popularmente, ¿qué hizo ella? Un balde de agua fría.
¿aún retienes tu integridad?, le dice ella. Maldice a Dios y muérete. Yo siempre que digo eso, lo interpreto así. Esta mujer le está diciendo, suicídese, no hay esperanza. Y él le responde de esa manera: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y le hace la pregunta: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y entonces esto nos va a diferenciar. Hermanos, vamos a recibir todo como de parte de Dios. Hasta lo malo lo vamos a recibir como de parte de Dios, sin ignorar que el enemigo anda ahí rondando, queriendo hacernos tropezar, lo que sea, pero la providencia de Dios por sobre todo. ¿Y por qué nos ayuda? Por el versículo que leímos de Romanos: si Dios es por nosotros, ¿cómo puede un cristiano decir que Dios es por nosotros en medio de la aflicción? Porque cree en la paternidad de Dios. Dios me ha adoptado como su hijo y es un padre bueno, y ese padre bueno está en control. Entonces la pregunta, y eso es lo que quisiera en cada lección, que nos hagamos preguntas, y este conocimiento que estamos profundizando o adquiriendo, ¿qué va a producir en usted? ¿Qué se espera de usted ahora que usted entiende esto, que Dios está de todo esto? Una actitud como la de José. Entonces repasemos la historia de José. José, el hijo de Jacob, eso se relata en Génesis, y al final del libro de Génesis él expresa lo siguiente. ¿Quién puede leerlo? Génesis 50:20. Byron. 50:20. ¿Sí? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué es eso? Dios lo encaminó a bien. Su providencia. Es Romanos 8:28. ¿Ven? Dios lo encaminó a bien. Entonces vamos a estudiar qué pasó en la vida de José. Bueno, recordemos. Es el hijo de Jacob, de su esposa que él amaba, Raquel, y él era el que reportaba la mala conducta de sus hermanos. Entonces los hermanos no lo querían, porque él hablaba la verdad de los pillos que eran ellos. La mala fama, dice así la Biblia. Él le reportaba a su papá la mala fama de sus hermanos. Entonces no caía bien, por suerte, por supuesto que no iba a caer bien. Entonces lo odian. Tras de eso tiene sueños que de alguna manera él, si los cuenta, es porque él cree que hay algo de Dios revelando ahí en lo que él está diciendo, para caer aún más mal a sus hermanos, ¿verdad? De que Dios a él le está dando una cierta posición diferente. Bueno, entonces, ¿qué hacen los hermanitos? Lo venden. Primero lo querían matar. Le dicen: no lo maten, es nuestro hermano. Se lo venden a unos ismaelitas, a unos madianitas que pasan por ahí y van para Egipto. Entonces, vamos a ir contando las cosas que le pasen y vamos a decir: por la providencia de Dios. Por la providencia de Dios, este joven, que era un joven, es vendido. Y por la providencia de Dios, cuando llega a Egipto, lo compra como esclavo Potifar, que es uno de los que no sé cuál es la palabra que se usaba, comandante o algo del ejército de Faraón. Y por la providencia de Dios, este joven, al ser tan inteligente y tan efectivo en sus labores, es puesto como el jefe de toda la casa de aquel hombre Potifar. Y todo va tan bien porque dice que todo lo que hacía él, Jehová lo prosperaba. Lindas providencias, ¿verdad? Duele estar lejos de casa y todo eso, pero él ve: Dios está conmigo, todo va saliendo bien. Y de pronto viene aquella mujer, la esposa de su jefe, y le levanta la calumnia, porque era ella la que lo estaba persiguiendo a él y no al revés.
y le lanzan esa calumnia. ¿Y qué pasa con él? A la cárcel. A la cárcel por algo que él no ha cometido. Entonces recordemos la pregunta de Job: ¿recibiré de Dios los bienes y los males? No. Y vean que él tenía este entendimiento de la providencia de Dios, porque él llega a la cárcel y tiene la actitud correcta. Es decir, a él lo meten en la cárcel por una injusticia, una calumnia. Él no ha hecho nada malo, él ha tratado de hacer lo mejor y está en la cárcel. Si no entiende la providencia de Dios, entonces ahí es donde viene el tal cristiano que se enoja con Dios. Dice: pero no ve que yo, más bien por no pecar, porque le dice a esa mujer: jamás, ¿cómo yo voy a hacer eso? Que es pecado, y hacer alguna cosa tan mala contra su esposo y contra Dios. Y por eso estoy en la cárcel, ahora me enojo. Esa es la actitud de los cristianos que no entienden la providencia de Dios. Pero él llega y dice: en la providencia de Dios está que yo esté aquí en esta cárcel. ¿Y ahora a qué? ¿A hacer qué? ¿A dar lo mejor igual? Y resulta que Dios vuelve a premiar su fidelidad, que lo ponen de jefe de aquella cárcel, ¿verdad? El carcelero, el jefe de la cárcel, dice que le puso todos los prisioneros a cargo de José. Excelente administrador. Y viene y ocurre lo de Faraón enojándose con su copero y con su panadero. Conocen la historia, ¿verdad? Porque los veo sintiendo. Y si no, léasela, son excelentes. Pero miren, él no ha perdido. ¿Por qué es que él no ha perdido? ¿Por qué él no se ha vuelto amargado? ¿Por qué él no ha desistido? Porque él cree en la providencia de Dios. Y entonces un día, cuando ve que esos presos, el copero y el panadero, están como tristes, les pregunta: ¿por qué están ustedes tristes? Y viene lo de los sueños, y ahí le cuentan que no soñamos cosas y no sabemos qué significa. Él dice que Dios que los sueños son cosas de Dios, y los interpreta. Y sale como él dijo, pero él le había pedido al copero: cuando esto pasa, acuérdese de mí, interceda por mí, porque yo no he hecho nada y estoy aquí en esta cárcel. O sea, de su parte está eso. ¿Y qué hace el copero? Se le olvida a José, y tiene que estarse más tiempo ahí encarcelado. Dice: pero como que todo se agrava, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo sostiene? Creer que eso está en la providencia de Dios, que no son accidentes, que no es que Satanás está ganando aquí. Yo sigo creyendo en que Dios, mi Padre, está en control, incluso en esa situación tan terrible. Y eventualmente comienza a desenvolverse la historia como Dios lo tenía planeado, porque Dios está trabajando con su Hijo y enseñándole a confiar en Él, y él cree en la providencia de Dios. Y ya ahora viene el sueño del faraón, al cual él viene a interpretar, y por el cual él termina siendo el segundo de rango en Egipto, el gobernador de todo Egipto. Ahora resulta que aquel jovencito vendido, encarcelado, es el mandamás de Egipto, en la providencia de Dios. Ya va teniendo sentido, porque recuerden que viene la hambruna, y ahí es cuando él le responde esto a los hermanos, porque ellos tienen miedo. Al final de la vida ellos tienen miedo: este se va a vengar de nosotros con todo lo que hicimos. Y él les dice esto, que es donde la gente tropieza: vosotros pensasteis mal, pero Jehová lo tornó en bien. El ser humano sigue siendo responsable de sus actos, pero Dios, en su infinito poder, aunque no lo podamos comprender plenamente, se sirve incluso de las acciones malvadas de los hombres para sus propósitos. Y esto debería darnos gran consuelo. Hermanos, es lo que nos debe dar consuelo. Y es lo que sostiene a nuestros hermanos que están sufriendo en otros lados. Que ellos creen en la providencia de Dios. Vuelvo a decirles, ¿por qué el asunto de guerra espiritual en algunas partes se ha vuelto eso? En lo que ellos
parece que están viendo de veras una pelea de dos fuerzas que no sabemos cuál va a ganar. Cuando la Biblia dice que Cristo, Apocalipsis 12:11, nos ha dado la victoria y lo dice de esta manera: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y han menospreciado sus vidas hasta la muerte. ¿Qué está hablando? Está hablando de aquel dragón y la descendencia de la mujer, que son los creyentes, y dice que le han vencido, lo da como un hecho. Entonces usted dice, ¿pero cómo? Si también dice ahí que se les dio poder a la bestia de perseguir a los santos y de vencerlos. Sí, temporalmente y en apariencia somos vencidos, pero la victoria está asegurada, es providencia de Dios. Entonces, ¿cómo va usted a enfrentar los momentos de aflicción y los momentos de tribulación? Leamos por favor Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones del profeta Jeremías capítulo 3. Voy a leer los versículos 37 y 38. Dice así el profeta: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y en el 38 hace la pregunta: ¿de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Esto está en la Biblia. Es difícil de entender y la gente no quiere. De hecho, yo sé que en muchos casos las personas lo que tratan es como de defender a Dios, porque a ellos les parece que decir esto es algo terrible. No, Dios no tuvo nada que ver. Es lo que la gente quiere pensar. Hubo un huracán, se cayó, hubo un terremoto. No, Dios no tuvo nada que ver. Porque ellos no quieren pensar que en eso también Dios está detrás de todo. Pero eso es lo que dice aquí. Eso es lo que dice. De la boca del Altísimo sale lo bueno, lo que usted considera bueno y lo malo. Ahora, lo que sí hace falta es aclarar en qué sentido se dice esto. No estamos hablando del pecado, estamos hablando de lo que causa el pecado, porque Dios no peca, ni puede pecar, ni impulsa a nadie a pecar. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y sin embargo, Él está por sobre todo para usar las acciones libres de los hombres para sus propósitos. Si yo sé, más, yo no sé ustedes, pero yo digo esto y lo digo, pero mi cabeza está que va a explotar, porque yo digo, ¿cómo se entiende esto, verdad? Pero es lo que la Biblia nos enseña, y eso, entonces lo recibimos por la fe. Entonces, ¿qué dice? Veamos el caso de Jeremías y Lamentaciones. Bien, Jeremías es el profeta que le tocó una parte muy dura, porque muchos otros profetas le anunciaron a Israel y a Judá que viene el castigo, que se arrepientan, que vuelvan a Dios. Y ellos murieron y no vieron las situaciones finales. Pero a Jeremías, a él le tocó ver venir las tropas de los caldeos a destruir su ciudad. Él tuvo que ver a su propio pueblo recibir el castigo. Entonces, cuando él dice que de la boca de Dios sale lo malo y lo bueno, es igual el Dios que a ustedes les dio toda bendición cuando llegaron aquí a la tierra de Canaán, es el Dios que les está quitando todo. Y hay causas para ello, ¿verdad? La infidelidad de ellos. Pero entonces, lo único que le sostiene también a él es creer en la providencia de Dios. Porque entonces dice, vean ahí donde estamos en el versículo 37 y 38, dice: ¿quién es aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? La pregunta que está haciendo es tan importante y debemos saberla responder, porque si usted me dice que no fue Dios, dígame quién fue. Bueno, usted me puede decir, bueno, fue Satanás, sí, pero ¿puede él hacer eso si Dios no se lo permite? Sin el permiso de Dios. ¿Puede alguien mover un dedo sin el permiso de Dios? Eso es lo que está tratando de decir aquí.
de la boca del Altísimo sale. Y luego nos habla en el 39 de por qué lamentarse. Dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Cuando no hay conversión, el hombre se lamenta de las consecuencias de sus pecados, ¿verdad? Y nosotros todavía a veces lo que lamentamos es las consecuencias de lo que hicimos mal o de lo que no hicimos y debemos haber hecho. Pero aquí nos dice que es realmente a lo que nos lleva a entender esto. Y usted lo entiende y usted dice, sí, todo esto viene de Dios y es merecido. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en sus pecados. Y entonces, si eso se entiende bien, usted pasa al siguiente versículo. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Esto es lo que tiene que producir. Porque miren, mis hermanos, este curso de doctrina, nos vamos a esforzar en esto. Sí, vamos a aprender conceptos. Vamos a entender versículos con los cuales usted puede probar, como les he dado, que Dios está en control de todo, de lo bueno, de lo malo, de lo trágico, todo. Y es así, pero la pregunta va a ser ¿cómo usted responde entonces ahora que sabe eso? Porque usted no puede seguir viviendo, ni actuando, ni hablando como habla el mundo. El mundo, y ven las noticias, y da mucho dolor ver cristianos, ven, y las expresiones al ver las noticias son las mismas de las del mundo. Nosotros sabemos que hay un Dios en control de todo, y eso nos da esperanza. Vamos a leer una cita más, el profeta Amós, capítulo 3. Y voy a leer desde el versículo 4 en adelante. Amós 3, del 4 en adelante. Dice así: rugirá el león en la selva sin haber presa. ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? El 5. ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Y finalmente dice: ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Verdad, mis estimados, que no son los versículos que a la gente le gusta leer? La iglesia es donde jamás en la vida ha pasado por ese versículo. Pero es por eso, por la falta de entendimiento de lo que ahí está realmente diciendo. Aquí está hablando de causa-efecto. Pero de lo que se nos quiere decir es, sí, esto ocurre por esto, pero esa causa es por la providencia de Dios también. Cuando dice, caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador, el lazo es la trampa para el pájaro. Si el pájaro cayó en la trampa es porque alguien le puso una trampa. ¿Entienden la lógica ahí, verdad? Y entonces después dice, se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Es decir, todo tiene un propósito. Aquel va a ir a coger porque ya atrapó. Y atrapó porque puso un lazo, ¿verdad? Entonces, ahora, la Biblia nos dice, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: ni un pajarillo cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Qué está diciendo Dios? Que esto de lo que estamos hablando está, aunque nos parezca raro, en control de Dios. Y es esto: la gente se acostumbra al concepto mundano del deísmo, al concepto pagano casi. ¿Por qué? Porque la gente, algunos, ya ustedes saben que ateos hay poquitos ya. En general la gente dice, no tiene que haber Dios, casi que por lógica, ¿verdad? Y observa y todo, ¿no? Pero ¿cuál es la clase del Dios en que ellos creen? Muchos de ellos creen en que Dios hizo el universo como quien fabricó un reloj, le dio cuerda, bueno, y ahora los relojes no son de cuerda, pero
Antes los relojes usted le daba cuerda, lo deja ahí y ya tiene todo lo necesario para funcionar. Entonces la gente quiere pensar que Dios hizo el universo así, que Dios hizo el universo, estableció las leyes naturales y se desentiende. Todo va a funcionar según las leyes naturales que Él creó. Esa es la clase de Dios que muchos creen. Por eso no pueden entender que se puede conocer a ese Dios y que ese Dios es personal, porque todo es... De hecho, tristemente se le da al azar atribuciones que son realmente paganas, porque hablan del azar como si fuera algo. ¿Y qué es el azar? Realmente no es nada, es una probabilidad. Una probabilidad de que algo pase. No funciona así. Vean qué hermoso entender la providencia de Dios. Hasta un pajarillo que se va a morir y que cayó en la trampa era por la providencia de Dios. Y ahí es cuando Cristo le dice a sus discípulos: y vosotros valéis más que muchos pajarillos. Así que cuando usted va a caer, digamos que le vamos a dar un poquito de alegórico, soy yo a veces, pero ese lazo es ya la muerte, lo atrapó. Un día lo va a atrapar. El otro día, por eso les decía a mis hermanos, ya casi terminamos, pero malentender esto hace cristianos tan débiles, que el otro día me topé con un señor al que estuve en San José, señor mayor, 70 y resto de años, quién sabe cuántos años de ir a iglesias donde les dan un concepto tan extraño que no podía confiar en Dios, vivía atemorizado. Entonces él ya vivía solo, es mayor y todo, y dice: pastor, ore por mí, porque me ha entrado una cosa que me despierto en la madrugada y pensando que me voy a morir. Y yo decía: don Mario, es que usted se va a morir un día. O sea, esto no es le digo, usted y yo y todos, ¿cuál es el problema? No, yo reprendo eso, dice. Pero le digo: pero ¿por qué usted va a reprender una cosa que así va a ser? Le digo: tiene que morirse, y yo también, y los demás. Le digo: ahora, ¿por qué le da miedo morirse? Esto tenemos que tratar. ¿Por qué? ¿Por qué va a tener miedo a eso si usted es de Cristo, usted ha confiado en Él y todo? Y es por toda esa teología de que no, reprenda eso y declare que no. Y digo, bueno, muy triste. Pero entonces vean la diferencia. Si usted llega viejo y solo y lo que sea, y un día siente que se va a morir, ¿usted qué va a responder? Bueno, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Si hoy me quiere quitar la vida, ya me voy con Él. Y si me la quiere alargar más, como Él diga. Pero entonces, en esta ilustración del ave, piense que usted es, y que un día va a caer en el lazo, y que viene el cazador y se acabó. Pero usted va a saber que eso no pasa sin mi Padre, que no va a pasar sin mi Padre. Entonces, mis estimados, que la doctrina de la providencia divina, yo tengo una pregunta más, la otra solo la voy a leer, no la vamos a profundizar mucho, pero oigan qué preciosa manera de terminar nosotros con la pregunta 27. Dice: ¿de qué nos aprovecha conocer acerca de la creación y la providencia de Dios? Y yo quiero que esa pregunta usted la sepa contestar de manera personal. ¿De qué nos aprovecha esto que estudiamos hoy? Respuesta: para que seamos pacientes en la adversidad y agradecidos en la prosperidad, y tengamos de aquí en adelante nuestra principal esperanza reposando en Dios, nuestro fidelísimo, es decir, Dios no miente. Y nosotros leemos cada rato en Hebreos: no te desampararé ni te dejaré. Dios lo prometió. Estando seguros de que no hay nada que nos pueda separar de su amor, puesto que todas las criaturas están bajo su poder, el diablo también. De tal manera que sin su voluntad no solo no pueden hacer nada, sino que ni siquiera pueden moverse. Entonces ya no peleamos la guerra espiritual como la peleábamos antes, en nuestras fuerzas y con ese miedo. No, yo voy en el nombre de mi Señor Jesucristo, que venció en la cruz del Calvario, y que Él me va a dar la victoria, sea lo que sea que pase. Ustedes, los que estuvieron el domingo en la tarde, recuerdan que yo hice un énfasis en una frase de los varones en el horno de fuego. No, Dios nos puede librar, y si no, a mí me encanta eso, porque ustedes y yo tenemos que aprender a decir: y si no, igual, Él es mi Padre,
Él me va a sostener hasta el final. Entonces ya podemos vencer cuando vienen los tales ataques de ansiedad y de no sé qué, que ahora son tan frecuentes. Y así podemos llegar al hermano y a la hermana de la iglesia que dice, hermana, vienes que estoy padeciendo de un ataque de pánico a las 4 de la mañana. Vamos a la palabra. Dios es su Padre. Él lo ha adoptado a usted en Cristo. Nada le puede pasar porque que Dios no permita. Y si pasa, es porque Él así lo quiso. Entonces, descanse en Él. Repose en su amado Salvador. ¿Ve? Qué diferente pelea la batalla con la palabra de Dios, con fe, no superstición. No diga con las cosas que les dice, ¿verdad? Que digan. Crean y creamos, mis hermanos, en la providencia divina y disfrutemos de ella y que nos ayude en nuestro trato para con los demás. Cuando vemos a ese hermanito decaído, temeroso, asustado, ansioso, diciéndonos que has tenido que estar tomando pastillas, no. Crea en la providencia de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque nos concediste esta noche meditar sobre algo tan precioso como es tu providencia. Te pedimos que nos perdones cuando hemos actuado como si este mundo no tuviera control, porque tú estás en el control de todo, a pesar del caos que vemos. Te damos gloria y honra y te pedimos que nos ayudes de verdad a vivir con respecto a lo que confesamos creer, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga.